Contexto Financiero. El licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba es experto en finanzas y, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Contextos. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Juan. Vuelve a sorprender el dato de una variable importante de la economía, que es la inflación, y sorprende porque ahora en la segunda quincena de noviembre, pues resulta que es mayor a lo que el consenso esperaba. En términos generales, el consenso, me refiero a el grupo de analistas que son más de 24 analistas en el mercado, que opinan sobre el comportamiento de ciertas variables antes de que se dé el dato exacto de la misma, ya en términos reales. Y esta, pues preocupa porque se dice que en los últimos 22 periodos de observación, digámoslo así, de la inflación, en 17 pues no se le ha atinado, ¿verdad? Y eso preocupa también porque pues hace que el Banco de México no deje de presionarse pues para estar continuando subir de nuevo la tasa de interés. Hay que recordar que desde el 2015 el Banco de México, derivado de las presiones inflacionarias por el lado principalmente de los incrementos de la gasolina, del gas LP, de la liberación pues de estos precios, que corresponde mucho a un efecto costo de producción que luego se traduce en un efecto incremento de precios, pues hace que el Banco de México haya estado subiendo la tasa. Desde entonces la ha subido de 3 a 7%. Pues nada más es un 133%, ¿verdad? Son incrementos muy importantes para la economía, que de alguna manera, en lugar de motivar el crecimiento y motivar vía la demanda agregada, vía la motivación de la inversión y el consumo principalmente, pues la desmotivan. Y ahora con este dato de la inflación, la verdad de las cosas, todo el mundo pensábamos de que en la próxima reunión del 14 de diciembre, que va a ser, pues ahora sí que ya la próxima semana, el Banco de México, todo el mundo pensábamos de que nos subirá la tasa de interés, ¿no? Pero ya con esto, pues la verdad de las cosas iba a tener una presión importante, y muchos creen que de alguna manera la puede subir otro cuarto de punto. Entonces ahí, pues la verdad, no sé, ojalá y no la suba, ¿no? Porque si traemos todavía un paupérrimo crecimiento de la economía, ¿verdad? Pues con continuas subidas en las tasas de interés, pues hace frenar precisamente la expectativa de un mejor crecimiento económico en los próximos meses, ¿no? Entonces, aunado a toda la serie de incertidumbre que proviene sobre todo del lado internacional, pues hace inhibir de alguna manera el proceso de la inversión. Hay que ver que la inflación no se ha estado presionando por el lado de la demanda, agregada, es decir, por el lado del consumo o por el lado de la inversión. Más bien se ha estado presionando por el lado de los costos, por el lado de la producción, por el lado de la oferta. Y bueno, pues ello aparentemente continúa, y porque si fuera por el lado de la demanda, pues necesariamente se tendría que reflejar en un crecimiento económico más sólido, cosa que no ha sucedido, ¿me explico? Entonces, ojalá y ya en los próximos meses cree también el consenso de analistas que pueda ir disminuyendo, inclusive le apuestan a que un poquito después del verano las tasas de interés empiecen a minorar. Y ello, bueno, pues crea una mejor expectativa de crecimiento económico que en todo caso podríamos ver después de la segunda parte del año que entra. Amén de todo el efecto político que se va a venir
y la incertidumbre que va a crear tanto en los mercados como en la propia economía, sí se esperan buenos augurios en su caso, de que si va disminuyendo la inflación, en vez de ir aumentando, pues entonces la expectativa sería bajar la tasa de interés después del verano. Vamos a estar muy al pendiente de esta variable, es neurálgica para la economía y para la toma de decisiones, sobre todo en materia de política monetaria. Hasta aquí el comentario. Sin embargo, Jorge, comentábamos hace unos momentos con Sergio Negrete, economista y columnista del Financiero, que él tiene un concepto muy similar al tuyo. De hecho, coinciden ustedes dos en sus apreciaciones, pero le comentaba yo a Sergio, y te lo comento también a ti porque me gustaría escuchar tu punto de vista, que hace un año se decía algo similar, incluso los analistas hablaban de la posibilidad que 2017, esto en 2016, a finales de 2016, decían que 2017 sería un mejor año que 2016 y que incluso cabría la posibilidad de un mayor crecimiento económico y una reducción de la inflación. No fue así. ¿No podría suceder lo mismo en 2018? Pues sí puede suceder, sobre todo si continúa el espectro de la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, cuando hay inhibición a la inversión, la inhibición es una variable muy importante para el crecimiento económico, porque invade o contribuye a que crezcan las demás variables de alguna u otra manera. Cuando hay cuando hay aliciente para la inversión, también normalmente viene paralelamente el aliciente al consumo. Y un buen efecto de un gasto de gobierno por el lado social y por el lado de la infraestructura, de apoyo a la producción, si se da de manera racional e importante, pues también contribuye a ese efecto de la economía. Pero sí, como tú dices, si las expectativas eran mejores a finales del 16 para el 17, pues simple y sencillamente lo hemos estado viendo. El espectro de la incertidumbre provocado por shocks que han provenido del extranjero, del exterior, principalmente por el vecino país, que si el Tratado de Libre Comercio, que si el efecto de la política fiscal de Estados Unidos tan súper flexible que también puede inhibir nuestro proceso de inversión de manera importante, que si la guerrita que traía con Corea, ¿verdad?, que soltaban o no las bombitas nucleares, que en fin, se vinieron una serie de shocks externos que vinieron provocando una expectativa de incertidumbre horrible y los mercados bailoteando de una manera importante. En efecto, el tipo de cambio se fue, el peso apreciando en el camino, pero no se dejó de entrever la expectativa y todavía continúa esa expectativa de qué pasará con el efecto de la política fiscal de Estados Unidos hacia nuestra economía. Hay una expectativa que a ciencia cierta absolutamente nadie sabe. Nadie sabe cuál va a ser el efecto. Hay gente que le apuesta a un efecto recesivo importante. Hay gente que le apuesta a decir, bueno, vamos a ser más competitivos en el sentido que a lo mejor el gobierno se tiene que poner las pilas y flexibilizar más su política fiscal. Hay gente que puede pensar, bueno, pues a lo mejor pueden ir empresas mexicanas a invertir al extranjero, allá al otro lado, y bueno, pues generaría el empleo allá, pero en términos de Producto Nacional Bruto también podría contribuir a la alza. Y la expectativa del TLC, que está también de que no, es que ya no va a haber tratado y se lo va a llevar el caramba en la economía. Pues todo eso es incertidumbre. La incertidumbre inhibe la inversión. Y mientras la haya de manera importante, híjole, pues nadie puede decir a ciencia cierta si vamos a tener un mejor año o no el año que entra, desde el punto de vista económico. Absolutamente nadie. Nadie sabe, el más experto del mundo, no lo sabemos.
No lo sabemos porque estamos viendo cosas muy diferentes a lo que hemos visto antaño, y que los efectos, pues sí, por ejemplo, la del 2008 fue contundente en una recesión importante en la economía mexicana. Yo para nada compararía la situación de la crisis del subprime hipotecaria del 2008 con lo que está sucediendo. Ojalá y no, ¿verdad? Imagínate, digo, para el TLC hay salidas, que es la OMC, y para la cuestión de política fiscal hay salidas, que es un mercado interno. Entonces vamos a ver, o sea, es difícil la pregunta y difícil atinarle. Ahora, Jorge, ¿podrías prever algún escenario en 2018 en cuanto al comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, de los mercados financieros, en dado caso del triunfo, de un eventual triunfo, digamos, de López Obrador o del Frente Ciudadano o del PRI? Bueno, pero pues ¿de cuál sería? O sea, vaya, yo creo que la política desde hace muchos años, yo creo que desde el 95 fácilmente, ha estado divorciada de los mercados, la verdad de las cosas. Ahora tenemos un evento que viene, y que son las elecciones, y a ver quién gana, y que también si López Obrador va a destruir a los mercados o no, nadie sabemos. Sí puede haber un efecto negativo, sí. ¿Por qué? Porque el mercado es neoliberal y está un poquito en pro más del modelo actual que de un cambio de modelo económico que pudiese cambiar este siglo. Pero tampoco sabemos si lo va a cambiar o no. Entonces todo eso, bueno, pues se va a ir conociendo en función de los discursos que tengan en su planeación económica cada uno de los candidatos, y quien gane. Digo, yo no me preocuparía ni por el frente ni por el ni por el lado del PRI, porque yo creo que van a continuar con el modelo económico que, bien que mal, ¿verdad?, ha dado resultados al final del camino de tener fundamentales más sólidos que antaño, muchísimo más sólidos, ¿no?, de los fundamentales de la economía. O sea, ¿cuáles son? Pues el efecto del balance fiscal, el efecto de la estabilidad de precios, el efecto de las reservas internacionales, el déficit controlado de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y en fin, hay muchas variables macroeconómicas que han estado estables con el modelo. Oye, que nos ha faltado un crecimiento económico sustancial, pues sí, y todos yo creo que coincidimos que es por la falta del Estado y la debilidad del Estado de Derecho. Todo el mundo coincide, y que si el que lo fortalezca de una manera importante, gloriosa, honorable, pues va a pasar a la historia. ¿Por qué? Porque de ahí se van a dar muchísima confianza, muchísimo más a esta economía. Es decir, la Bolsa Mexicana de Valores sí ha descontado eventos internacionales muy importantes, y para mí es un mercado que ha estado sobrecastigado. Es decir, ha estado se ha bajado mucho porque ha descontado pues situaciones que pudiesen ser adversas, pero relacionadas con cuestiones más de política fiscal, de tratado de libre comercio, que de la política, ¿no? La política para mí no ha descontado absolutamente nada de la bolsa, y creo que ni lo descontará de manera importante. Para mí puede ser una falacia, sinceramente, una falacia el que, si gana López Obrador se va a destruir la bolsa. No, o sea, no creo que sea para tanto. La economía sigue, las empresas van a seguir, el modelo no sé si lo va a cambiar o no, si es que el señor va a ser triunfante o no, pero pues también creo que se tiene que adaptar al mundo, ¿no?, al mundo globalizado. Si lo hace de manera contraria, como muchos opinan, pues entonces sí nos puede llevar de caramba, ¿no? Pero pues yo no creo que haya ese atrevimiento, ¿no? O sea, no sé, quien siga y continúe con el modelo de la política económica liberal que de alguna manera ha tenido durante tantos años, del 95 para acá, yo creo que los mercados lo
venir descontando, al contrario, de manera positiva. Lo vamos a ver. A nadie le conviene una economía hacia adentro, una economía populista, una economía de para nada la iniciativa privada, una economía estatitaria. Ya esos eventos yo creo que ya pasaron en el mundo, y bien a bien este señor lo sabe. O sea, yo no creo que vaya a ser tan radical como para hacer del país pues un país ajeno al mundo global, para nada. Yo no creo que vaya a pasar eso. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Es muy difícil también la apreciación. Pues como siempre, Jorge, un excelente análisis y muy valiosos tus comentarios. Te agradecemos tu participación. Si quisieras compartir con el auditorio un punto de contacto. Jorge.cepeda@manorte.com. Gracias, Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas.